Bueno, mis hermanos, hoy vamos a comenzar a hablar un poco ya más específicamente del tema de consejería. Hoy vamos a hablar de consejería cuando alguien ha pecado. ¿Listo? Ese va a ser el tema que vamos a comenzar. Hoy ya comenzamos a tratar el tema directamente. Hicimos un preámbulo con las dos primeras enseñanzas, pero la idea ya es meternos en el tema como tal. Si estuviera uno en clase, de pronto daría unas 3 enseñanzas más para hacer un preámbulo grande, pero como decíamos en el estudio, queremos es abordar el tema sobre todo de manera pastoral, o sea que queremos traer herramientas que nos van a ayudar a la iglesia a crecer en este ministerio como tal. ¿Listo, mis hermanos? Entonces, como Alberto explicaba, existe una consejería que trata específicamente en la iglesia los problemas del ser del hombre, hablando especialmente de esa parte interior. Hay una parte que nosotros también entendemos que es la parte física, orgánica, que a veces Dios le ha dado sabiduría a la ciencia y a ciertas áreas, pero especialmente la consejería de la iglesia tiene que ver con el corazón del hombre, o como en algunas partes Pablo describe al hombre como espíritu, alma y cuerpo. Entonces la consejería en la iglesia principalmente atiende las necesidades del alma y las necesidades espirituales del hombre. Entonces en la consejería de la iglesia encontramos 3 tipos de consejerías y esta división nos va a servir porque así vamos a llevar la serie. La primera consejería es la consejería que algunos llaman de amonestación. Es esa consejería que tiene que ver con el pecado de una persona, donde se le confronta, se le alienta, se le exhorta para que ella enderece su vida en torno pues, a la verdad que nosotros encontramos en el Evangelio. Entonces ese tipo de consejería es una consejería llamada de amonestación. Después vamos a ver un poco lo que sería la consejería de consolación. ¿Qué es la consejería de consolación? Ese tipo de consejería que atiende las necesidades de personas que están sufriendo. ¿Sí? Ese tipo de consejería que tiene que ver con la persona que está pasando una crisis personal, que está pasando por un episodio grave en su vida de sufrimiento, muerte, enfermedad. Ese es otro tipo de consejería que existe en la iglesia. Y por último, existe la consejería de guía. ¿Qué es la consejería de guía? Cuando aconsejamos a alguien, especialmente que está buscando dirección, un consejo porque quiere casarse y no sabe con quién debería casarse, o quiere escoger una profesión, es joven y no sabe hacia dónde dirigirse, o tiene que tomar una decisión importante en su vida profesional, ministerial. Entonces, ese tipo de consejería atiende más a esas necesidades prácticas que necesitan un buen consejero, un consejero que lo guíe en un momento particular. Entonces, esos 3 tipos de consejería existen en la iglesia: consejería de amonestación, consejería de consuelo y consejería de guía. Ahora nosotros vamos a comenzar con lo que sería consejería de amonestación, especialmente aquella consejería que tiene que ver con el pecado. ¿Cómo ayudamos a un creyente principalmente en un área que él está batallando con el pecado? Esa es la consejería de amonestación. Hay algunos términos griegos que se han usado cuando uno está enseñando estas áreas, por lo menos en la escuela, que es un poco más doctrinal y más teológico el asunto, pero esos son los términos prácticos que nosotros vamos a usar para nuestra serie. Entonces hoy vamos a comenzar con lo que sería consejería de amonestación, específicamente en un caso de pecado. Las próximas reuniones tal vez vamos a ver casos específicos, porque como decíamos en las reuniones anteriores, los casos específicos nos van a mostrar cómo abordar bíblicamente ciertos pecados específicos. Hoy va a ser algo general, pero vamos a ir introduciéndonos a este ministerio en la iglesia. Entonces, ¿cuándo se necesita aconsejar especialmente en el área de pecado? Yo les había hecho un pasaje de Santiago, pero vamos a ir primero a Juan. Y vamos a ver una frase que Juan dice acá, en 1 de Juan capítulo 3, verso 8, donde vamos a ver cuándo se es necesario este ministerio, este medio de gracia que Cristo nos ha dado en relación a un pecado. Como creyentes todos luchamos con el pecado, ¿no? El pecado es algo, como lo veíamos aquel días por Alberto, el pecado es algo que está en nuestros miembros,
tenemos los remanentes y las manifestaciones de ese pecado, pero aquí vamos a ver especialmente quién debería buscar consejería, especialmente cuando él está luchando con un pecado. Dice ahí en 1 Juan 3, verso 8, dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, y para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Entonces aquí una palabra clave, hermanos, es practica. Todos luchamos con el pecado y parte de nuestra vida cristiana es luchar con el pecado, confesar el pecado, tratar el pecado, lidiar y enfrentar el pecado de muchas maneras en nuestra vida. Pero aquí Juan está describiendo una persona que en términos generales podría ser descrita como un no creyente. ¿Y quién es ese? Aquel que tiene una práctica regular del pecado sin arrepentimiento, sin vergüenza. Aquel que tiene una práctica regular del pecado y aún dice que es cristiano. Ese, definitivamente Juan dice que ese no es hijo de Dios, es hijo del diablo. Pero la palabra que necesitamos resaltar acá, sobre todo por lo que vamos a ver, es práctica. ¿Cuándo un cristiano debería buscar consejería espiritual? Sobre todo en el área del pecado. Cuando él tiene una práctica regular de pecado que no ha podido superar. En el incrédulo eso es normal, porque no ha nacido de Dios. En el cristiano eso manifiesta una gran problemática que ningún cristiano debería aceptar en su vida. Nosotros luchamos con el pecado, pero una vez en nuestra historia cristiana aparece un pecado que posiblemente de pronto traíamos desde el mundo y él comienza a tener una manifestación regular en nuestras vidas. Y la confesión personal con Dios, la oración y los medios de gracia no son suficientes para vencer ese pecado. Aquí encontramos, como lo vamos a ver hoy en nuestra reunión, que Dios nos dio un medio de gracia para tratar esos pecados particulares no vencidos. Esos pecados particulares dominantes. Esos pecados particulares arraigados a nuestra vida, que nos llevan a pecar, que nos avergüenzan y que son una constante caída en nuestra vida cristiana. Esos pecados que llamamos aquí, por este pasaje, práctica. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo un cristiano debería buscar consejería? Cuando en su experiencia espiritual él tiene práctica del pecado y no la ha podido superar de manera privada y personal. Amén. Entonces aquí vamos a darnos cuenta, como cantábamos, que Jesús, que es lleno de gracia, le dio medios a la iglesia para tratar esos pecados no superados en el ámbito privado y personal. Entonces ahí aparece algo que ya Juan venía diciendo en los capítulos anteriores. Si ustedes van ahí anteriormente, en el capítulo 1, en el verso 8, Juan ya nos había hablado de ese medio de gracia. Dice ahí en el verso 1, capítulo 1, verso 8, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Cuando un cristiano camina con Dios y camina en la verdad, esa verdad lo hace consciente de sus pecados, ¿cierto? Si él niega eso, posiblemente no ha conocido a Dios y la verdad Dios no está en él. Pero una característica del cristiano es que él peca y se siente incómodo, ¿cierto, hermanos? Él peca y se siente avergonzado. Él peca y él tiene la necesidad, así como cuando un niño se ensucia el pañal, de que lo limpien. El impío no. El impío se revuelca en el pecado, se goza en el pecado, mofa del pecado. Pero el cristiano que tiene la verdad en él se siente incómodo, él se siente avergonzado. Él no se engaña a sí mismo. Él se da cuenta que hay un área en su vida que no está conforme a Dios. Pero mire, Juan nos da una salida ahí en el verso 9. Dice, si confesamos nuestros pecados. Que una de las maneras que Dios otorgó en el Evangelio y en Cristo Jesús, un medio de gracia para limpiar al hombre, es la confesión. Y hoy la consejería tiene un vínculo muy grande a la confesión. Algunos estudiosos, hermanos, cuando hablan de las disciplinas espirituales que tiene el cristiano, una de ellas es la confesión del pecado. El cristiano de manera regular debe confesar sus pecados a Dios y a otros.
Estaba hace un tiempo escuchando la serie de Santidad de R.C. Sproul. A mí me impactó mucho porque él y otros, por ejemplo Richard Foster también habla de eso, que ellos decían que una de las disciplinas que ellos extrañan como católicos era poder ir al cura y confesar sus pecados. Que ellos la extrañaban porque en la iglesia cristiana no era común esa práctica, aunque era bíblica. Porque sí es cierto que yo no tengo un mandamiento estricto con un sacerdote, pero sí existe la práctica de confesar los pecados unos a otros. Y Sproul, por ejemplo, decía que eso era una de las maneras que él en su vida antes de ser cristiano liberaba su corazón de la carga del pecado y de pecado que los asediaban. Entonces, hermanos, una disciplina que nosotros deberíamos ejercitar con Dios. Ayer lo hablaba Alexander con los jóvenes, él decía, y otros hermanos, no deberíamos acostarnos sin no haber confesado los pecados que cometimos ese día a Dios. Eso es una práctica que deberíamos tener todos. Pero hermanos, aquí como vamos a ver en otros pasajes, ese confesar no solo a veces tiene que ver con Dios. ¿Cuándo no solo tiene que ver con Dios? Cuando yo le he pedido perdón a Dios, cuando yo le he prometido a Dios, cuando yo le he orado a Dios, cuando yo he ayunado a Dios y no he podido vencer ese pecado. Ahí esa confesión requiere algo más. Requiere un medio de gracia mayor. Y Dios lo dio, gracias al Señor. Porque Él sabía que hay pecados que están tan profundamente arraigados a nuestra naturaleza que necesitan medios de gracia diferentes. Entonces aquí Juan dice, confesaos, si confesamos nuestros pecados, mire lo que sucede. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cristo, de quien viene hablando, es fiel, es justo y dice que Él puede perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces la confesión, hermanos, es una bendición, porque en la medida que yo me abro a Cristo, como lo vamos a ver ahorita, y yo me abro a algunos hermanos a confesar ciertos pecados, Él en su justicia y en su gracia me perdona esos pecados y me limpia de la maldad. Entonces la confesión, hermanos, es un medio de gracia que hoy vamos a vincularla a la consejería bíblica. Porque como lo dicen otros pasajes, esa confesión no es solo a Dios. Ahí vamos a Santiago 5:16, que era el pasaje que también habíamos mencionado en una serie anterior. Aquí Santiago nos muestra que esa confesión no solo era a Cristo, a Dios, en la oración privada, sino que esa confesión tiene que ver con los unos a los otros. Y tenemos pasajes en Hechos, por ejemplo, cuando Pablo estaba predicando en Éfeso y en otras ciudades donde la gente comenzaba a contar públicamente sus pecados y a pedir perdón. Obviamente eso se puede llevar a un extremo, pero como parte de la consejería esto es bien importante, especialmente en el área de confesión, de consejería en relación al pecado. Dice Santiago 5:16, confesaos vuestras ofensas unos a otros. ¿Sí que ya no es solo a Dios? Esto ya tiene que ver con unos a otros. A veces mi pecado es tan grande, aunque en realidad no es tan grande, pero en mi experiencia tal vez de derrota, de decepción con el pecado, yo lo veo tan grande que yo no voy a poder solo. Yo voy a necesitar ayuda. Y ahí es donde entran los consejeros en la iglesia. Y ahí es donde aquí Santiago nos muestra que ese confesar unos a otros y orar trae sanidad, trae salvación, trae limpieza. Como decía Juan en otro pasaje, trae perdón de pecados. Entonces la práctica, hermanos, de la consejería en cuanto al pecado surge principalmente cuando un cristiano tiene un área pecaminosa que él no ha podido vencer. Ahí viene este medio de gracia. Yo llevo 1 año, 2 años, o desde que me convertí. O hermano, 10 años antes de convertirme con esta práctica de pecado. A veces la conversión trae un desarraigar esas prácticas, a veces no. ¿Sí? Cada corazón es diferente y la experiencia nos muestra que hay cosas que se hicieron tan habitualmente, como dice Isaías, como las manchas del leopardo, tan naturales que son imposibles borrarlas inmediatamente. O como el árbol que echó raíces tan profundas que no se puede cortar tan rápidamente por lo profundo que están esas raíces. Entonces, cuando hay un pecado así, la Biblia nos muestra la importancia de la confesión. ¿Sí? Ahora, como decíamos, la confesión de pecado y la consejería van de la mano, como el discipulado personal para ayudar a los creyentes en ciertos momentos. Entonces,
Ya vimos de manera general, porque recuerden que no vamos a hablar específicamente de un pecado como tal, sino de manera general cuando se debe confesar el pecado y debe haber consejería. Ahora la pregunta es, yo tengo esto, ¿a quién? ¿A quién debería aconsejar? El hermano Richard Foster, cuando él habla de la disciplina de confesión de pecado, él dice algo interesante, un asunto práctico sobre a quién debería confesar. Él decía, primero, no vayamos a aquellos que no están capacitados para ayudarnos. O sea, yo estoy en una lucha con un pecado tremendo y voy a donde el otro joven que tal vez tiene la misma lucha. Donde mi amiga de la iglesia que me comprende, pero que no me va a poder ayudar. Entonces, no vayamos a pedir consejería en un pecado particular a alguien que no nos pueda ayudar, que no esté capacitado para ayudarnos espiritualmente. ¿Quién más? Él dice, no vayamos a aquellos que no entiendan la naturaleza y el valor de la confesión y la consejería. Porque hay cristianos que son así. Yo me recuerdo cuando yo estaba recién convertido, tenía una lucha fuerte con un pecado, fui a hablar con un hermano. Y el hermano me dijo, no hermano, no me cuente. Cristo ya murió por esos pecados, no me cuente. Él no entendía lo importante de la confesión y la consejería. Entonces inmediatamente pues se cerró. No me pudo ayudar y yo tenía una profunda necesidad en ese pecado de ser ayudado. Entonces no vaya a alguien que no entienda estas cosas, ¿cierto? Porque no lo va a poder ayudar. Tercero, dice él, no vaya a alguien, dice él, que no tenga la suficiente simpatía y comprensión. Él dice, debemos buscar a alguien de confianza, que nos pueda oír, que tenga esa disposición para oírnos, ¿no? Porque hay hermanos que de pronto no tienen ese llamado, esa gracia, esa carga. Entonces no vayamos a ese tipo de personas. Y por último, él dice, no vayamos a aquellos que son incapaces de guardar una confidencia. Eso es bien importante, hermanos. Tienen que ser personas de confianza, que no van a exponerlo o que no van a usar eso para mal. Yo he visto cosas feas, que usaron algo de información para mal. Entonces, yo tengo una lucha con el pecado, pero no voy a ir a contarle a la hermanita que, ¿sí? O al hermano que lo va a publicar en... sí, entonces, eso no. Entonces, ¿a quién deberíamos ir? Gálatas habla, hermano, algo de eso de manera general, sobre todo cuando se está hablando de restaurar a una persona. Gálatas 6:1 dice a qué tipo de personas deberíamos acudir buscando consejería cuando un pecado ha aparecido en nuestra vida. Dice Gálatas 6:1, dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle. O sea, ¿quiénes tienen la responsabilidad de restaurar a un hermano que fue sorprendido en pecado o que necesita ayuda para el pecado? Aquí Pablo usa un lenguaje, aquellos que son espirituales. ¿Qué entiende usted por una persona espiritual? Una persona que es madura en Cristo, ¿no? Una persona que tiene llenura del Espíritu Santo, sabiduría del Espíritu, palabra, amor, dones, gracia para eso, ¿no? Entonces, cuando yo estoy en una lucha con un pecado, yo debería buscar un hermano, una hermana que tenga la suficiente madurez espiritual para ayudarme. Alguien como aquí dice espiritual, porque no todos en la iglesia son espirituales. Algunos estamos madurando en esa espiritualidad, no todos tenemos cierta gracia, cierta capacidad, cierta madurez para eso. Entonces, contrario a lo que decía el hermano Richard Foster, que no, entonces vayamos a personas de confianza, personas que estén preparadas espiritualmente, personas que tengan la disposición para oírnos y ayudarnos, ¿sí? Oramos al Señor para que levante muchos consejeros y consejeras en la iglesia, porque es un ministerio muy particular. Pablo le decía a los corintios, ¿acaso no hay ni uno de vosotros que pueda juzgar estas cosas? O sea, la iglesia de Corintio era tan inmadura que no tenía ni un hermano. Un hermano que pudiera tratar ciertos asuntos delicados entre los hermanos. Pero la idea es que cuando aparece este pecado, la consejería debe ser llevada por personas o hermanos que tengan cierta madurez, cierta preparación, cierta disposición. Y yo podría decir, hermanos, que si hay personas, sea que usted sea una hermana o un hermano, que se le acercan de manera regular, porque ven en usted confianza, porque ven en usted algo de sabiduría, algo de madurez,
y le están pidiendo consejo, porque eso comienza a darse a veces muy espontáneo en la iglesia. Yo quisiera decirle que usted tiene una responsabilidad de crecer en esta área, de crecer espiritualmente, de leer sobre estos asuntos y de prepararse. ¿Sí? Porque la misma disposición de las personas a acercarse a usted ya comienza a manifestar un llamado. Ya comienza a manifestar un deber que usted debe considerar delante de Dios seriamente para ocuparse de estas cosas. Yo podría decir, hermanos, que así como la predicación o el evangelizar es un ministerio que requiere ciertos dones, cierta capacitación, cierta llenura del Espíritu Santo, también la consejería. Hoy en día, hermanos, la gran cantidad de material para consejería bíblica que hay es impresionante. Y eso es muy bueno, así como lo hay para la predicación y otros ministerios en la iglesia. Entonces, ya vimos cuándo debería haber consejería en cuanto al pecado y a quién deberíamos ir. Antes de pasar de este pasaje, ahí dice Pablo un poco el espíritu como en el que se debe dar esto. Dice en la siguiente frase: restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces aquí Pablo no solo nos dice quién lo debería hacer, sino en qué espíritu lo debería hacer. ¿Qué significa en espíritu o con espíritu de mansedumbre, hermanos? Cuando se habla de mansedumbre en relación a los hombres, porque cuando se habla en relación a Dios, la explicación es diferente. Pero cuando se habla en relación a los hombres, habla de una actitud amorosa, paciente y gentil para con otros. Cuando alguien viene y nos va a abrir su corazón en un pecado que cayó, en un pecado que está practicando, en algo oculto que está llevando su vida, o en una manifestación distorsionada de su carácter, sea la ira, sea el orgullo, o porque está en la práctica de mentira, o porque cayó en inmoralidad sexual, sea lo que sea, por más escandaloso que sea el asunto, nosotros debemos tener una actitud correcta ante las personas que se abren a nosotros. Aquí Pablo habla de un espíritu de mansedumbre, o sea, no somos jueces, no podemos ser crueles, no debemos ser toscos al escuchar a una persona. ¿Sí? Hermano, yo puedo decirle que en mi experiencia una cosa es predicar y otra cosa es aconsejar, hermano. Predicar yo pues puedo darle hasta un golpe al púlpito, hasta pegar un grito. Aconsejar es diferente, hermanos. El espíritu es totalmente diferente. Porque yo estoy lidiando con una persona que por la gracia de Dios está queriendo abrir su corazón y querer luchar con algo que hay en su vida. Entonces ahí debe haber amor, debe haber ternura, debe haber paciencia, debe haber respeto. Como decía un hermano, debemos ser sensibles a las personas que están buscando ayuda y que quieren un consejo de parte nuestra. Entonces dice ahí, restaurarle. Es importante, el propósito de la consejería es la restauración de la persona. Que la persona sea limpia de ese pecado, que la persona sea libre de ese pecado, que la persona venza ese pecado. Y Pablo añade una frase interesante, hermanos. Dice ahí, considerándote a ti mismo. No sea que tú también seas tentado, porque a veces nosotros podemos llegar, de pronto no a decirlo, pero podemos llegar a pensarlo y qué descarado. ¿Cómo le hizo esto a la esposa? O ¿cómo hace esto en el trabajo? Muy cristiano y semejante mentiroso. ¿Sí? Uno a veces puede llegar a tener la tentación de creerse mejor que la persona que estamos aconsejando. ¿Sí? Hermano, pero nuestro mismo pasado y nuestros mismos pecados, decía alguien, nos debe llevar a la simpatía y a la misericordia con los demás. Dietrich Bonhoeffer, él escribiendo sobre este asunto, él decía lo siguiente: cuando alguien ha discernido la absoluta perversidad de todos los hombres y de su propio corazón, descubrirá que ningún pecado puede ser extraño. ¿Me entiendes lo que él decía, no, hermanos? Porque a veces cuando uno sabe lo que es el pecado, lo que el pecado causa en las personas y ha causado en nosotros, eso no nos escandaliza cuando escuchamos a otros. Porque si yo no lo he llegado a hacer, no es porque no tenga los medios para hacerlo, sino porque la gracia de Dios no me lo ha permitido.
Entonces yo debo considerar al otro y ver que yo puedo llegar ahí fácilmente. Y eso me va a quitar cualquier actitud de superioridad ante el pecado que vienen a confesarme. Porque sí hay un grado de escándalo cuando uno escucha el pecado de otros. Por eso Pablo dice, hazlo con un buen espíritu y considérate a ti mismo. No sea, hermano, esa frase es una advertencia, ¿no? No sea que tú también seas. Yo escuchaba en estos días un hermano que decía, ¿depresión? Y comenzaba a menospreciar a unas personas que estaban en depresión y que había aconsejado. Hasta que él tuvo que pasar por ahí. Ahí su manera de ver el dolor fue diferente. Porque a veces uno es ligero, ¿no, hermanos? El pecado, hermanos, es el pecado. Y ninguno de nosotros está exento. Entonces, ese ambiente de consejería debería tener estas características. Un espíritu de mansedumbre y una consideración hacia nosotros mismos. Ahora, hermanos, ya entrando un poco más en materia, esto que vamos a ver ahora, que son los ingredientes de una consejería, son principios que de manera general deben estar cuando alguien quiere confesar su pecado y lo recibimos en un tiempo de consejería para ayudarlo a luchar con el pecado. Entonces, vamos a ir a Santiago 1. El primer principio, hermanos, que en consejería lo vamos a escuchar mucho. O sea, estas cosas que vamos a ver hoy, las vamos a ver mucho porque es lo mismo aplicado a diferentes situaciones. Sobre todo en el ministerio de aconsejar. El primer asunto, el primer ingrediente que debemos tener en cuenta en la consejería bíblica, hermanos, en la consejería especialmente, cualquier tipo de consejería, pero como estamos hablando hoy, en el pecado, es que gran parte o un gran porcentaje de consejería tiene que ver primero con escuchar. Ese es el primer ingrediente que debemos tener en cuenta cuando vamos a dar una consejería. Y Santiago dice, hablando de varias cosas, pero lo que él dice es bien importante en cuanto a lo que vamos a ver. Dice, por esto mis hermanos o mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Entonces, aquel que es llamado a este servicio, hermanos, tiene que ejercitarse, porque ese sea pronto, tiene que decir que la disposición del hombre. Cuando una persona quiere hablarle un asunto, él debe saber que es un asunto que inicialmente gran parte de la consejería requiere oír a la persona. ¿Sí? Por eso a veces uno está terminando la reunión, acá la predicación, y los hermanos están hablando, hermano, tengo que contarle algo, hermano, saquemos un día en semana. Porque este no es ni el momento, ni el lugar, ni el tiempo para poderlo oír. ¿Hago entender? La consejería requiere tiempo porque la persona necesita hablar. Ahora, lo primero que debería hacer a la persona que va a aconsejar, o un buen consejero, es escuchar. Él debe ser pronto, dispuesto para escuchar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque escuchando conocemos a la persona. Conocemos la situación que está viviendo. Conocemos lo que está enfrentando, lo que le está agobiando, el pecado que está practicando. ¿Sí? Necesitamos escucharlo, ser dispuestos a escuchar. No solo las palabras, sino aún lo que a veces no dice. Los sentimientos con lo que lo dice. Lo dice con vergüenza, lo dice con tristeza, o lo dice déspotamente. Porque la manera como la persona habla, según lo que nos enseñó el Señor Jesucristo, habla lo que hay en el corazón. Si la persona todavía es insensible a ese pecado, si la persona todavía está envanecida en el pecado, si la persona realmente tiene dolor por lo que está haciendo, hay que escucharla. Pero decía alguien, realmente escucharla. Porque a veces uno está con una persona y la persona está hablando y uno está en otro lado. ¿Sí? Ese pronto para oír incluye una disposición para saber realmente qué está pasando, qué está sintiendo, qué está viviendo. ¿Sí? Pronto para oír quiere decir que requiere atención, porque a veces uno está escuchando y está pensando, me toca ir a hacer esto, tengo que ir a hacer esto. Voy en eso. ¿Sí? A veces uno está en esa dualidad de muchos compromisos y no está escuchando. Pero si vamos a sacar tiempo y Dios nos está llamando a este servicio, debemos saber que nuestros oídos y nuestro corazón tienen que estar con la persona.
Y obviamente, como lo decíamos al comienzo, debemos estar orando, Señor. Mira lo que está sucediendo, mira que estás dando esta oportunidad, mira lo que está hablando, Señor. Permite que su boca hable lo que hay realmente en su corazón, lo que está viviendo, lo que está pensando, lo que está practicando. Para oír bien, hermanos, esto es algo muy práctico, pero es cierto, yo lo he visto mucho en la experiencia. Hace poco, un comentarista decía que para oír bien se requiere un buen lugar. Un lugar donde no haya mucho ruido ni mucha interrupción o mucha distracción. Yo a veces voy a conversar con los hermanos a una cafetería y hace poco fui y yo no sé por qué ese día tenían reggaetón a un buen volumen. Y yo estaba entre la persona y la música y como... Entonces debemos escoger un buen lugar para poder escuchar. No haya distracciones. ¿Sí? La persona pueda abrir su corazón, poder tener la confianza. ¿Sí? A veces eso no se va a dar pues, terminando una reunión de domingo, ¿no? Eso no se va a dar en un lugar donde hay otras personas. Entonces, para poder escuchar hay que apartar un buen lugar para poder escuchar. Y hay que tener esa disposición. Watchman Nee en el obrero normal, en el obrero cristiano, él dice que el primer requisito para un hombre servir a Dios es poder escuchar a los hombres. Qué cosa rara, ¿no? Pero tiene que ver con esto. La consejería tiene mucho con escuchar. Ahora, en ese escuchar, hermanos, aunque gran parte es escuchar, nosotros debemos saber que el buen consejero tiene que guiar a la persona a confesar. ¿Qué quiere decir eso? Si vamos a escucharlo, pero vamos a tratar de dirigirlo al punto. Porque hay gente que tiene la oportunidad de hablar 4 o 5 horas y no habló nada de lo que necesitamos escuchar. Entonces, el buen consejero tiene que dirigir a aquel que está hablando en el asunto que venimos a tratar. Bueno, pero ¿cuál es el asunto? Enfoquémonos, no vamos a hablar ni de tu tía, ni de tu abuelita, ni del perro. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Sí? Él tiene que escuchar, pero dirigir sobre todo a la confesión. ¿Y por qué es importante dirigir a la confesión, hermanos? Porque generalmente, y escúchenme esto porque es que a veces nosotros tratamos la confesión de pecado muy superficialmente. Viene una persona con un pecadote, esos pecadotes de esos pecadotes. Y la persona comienza a irse por las ramas y no, es que tengo un problema, y es que tengo una lucha, y es que no sé qué, y da vueltas y da vueltas. El consejero tiene que decirle, bueno, pero ¿cuál es el problema? Y como el pecado a veces es difícil de confesar, hermano, el consejero tiene que aprender una práctica que es bien importante, saber preguntar. Dime, ¿cuál es el pecado? ¿Cuántas veces? ¿Dónde? ¿Desde cuándo? ¿Con quién? ¿Por qué? ¿Sí me hago entender, hermanos? La confesión clara y concisa de pecados hace que la persona pueda arrepentirse directamente de esas áreas. Nosotros no debemos conformarnos con algo ambiguo, hermanos. No es que tengo una... Y a veces uno se encuentra con yo una vez estuve con un hermano hace años y duró de verdad como 1 hora diciéndome, es que es difícil, hermano. Es que es vergonzoso. Entonces ahí es donde el que está aconsejando tiene que ayudarlo con preguntas. Las preguntas son importantes. Y el asunto fue tal que le dije, bueno, vamos a hacer una cosa. Porque él llegó a un punto donde dijo, hermano, no, me da vergüenza decirlo. Entonces vamos a hacer una cosa. Yo le voy a hacer preguntas, usted me va a decir sí o no. ¿Tiene que ver con homosexualidad? ¿Tiene que ver con esto? ¿Le fue infiel a su esposa? ¿Cuántas veces? ¿Es algo actual? ¿Es del pasado? ¿Sí? Alguien decía, el arte de la consejería es a través de preguntas sacar la bestia que está escondida. Sí, porque hay una bestia allá en la cueva y hay que sacarla. Las preguntas sacan ese pecado que tal vez, porque el confesar el pecado no es fácil, ¿no, hermanos? Es vergonzoso. Entonces no siempre la persona va a tener la disposición a ser sincero, a ser claro. Entonces cuando él está hablando tenemos que ir redireccionando esa conversación hacia esos puntos. Y son muy importantes las preguntas. Hay casos donde la persona no dio para hablarlo.
porque no siempre es tan fácil, hermano. Entonces vamos a hacer, y esto a mí en la experiencia me ha parecido súper. Vamos a hacer una cosa, vamos a ver la próxima semana y lo vas a escribir. Vas a escribirlo. No me lo puedes decir, vas a escribirlo con detalles. Escribe cuándo, por qué, cómo te sientes, por qué lo haces, desde cuándo lo haces. Y me traes la hojita. Eso generalmente lo que la gente no habla, lo escribe. Lo escribe. Obviamente hermano, esto es como un arte espiritual que debemos ir aprendiendo. Pero si alguien, yo esto quiero ser bien enfático, hermano, porque también en la experiencia nos dimos cuenta que no pudimos ayudar a personas y cayeron en cosas peores. Si alguien viene con ambigüedad, tiene que aclararse qué es el asunto. No, es que porque hay gente que no, pecado debe ser conocido, el pecado debe ser claro, el pecado debe ser específico para poderle ayudar. Entonces en ese tiempo de oír, direccionamos un poco la conversación, dirigimos a veces con preguntas y escuchamos a la persona para que pueda abrir su corazón, especialmente en el área que está luchando. Ahora, hermanos, es importante, y esto es bien importante también, estos son de esos puntos que uno debe evitar en la consejería. Uno debe evitar que la persona se justifique. Eso es algo que uno debe inmediatamente. Es que mi esposa, es que la situación. No, ¿qué hizo? No le estoy preguntando. Aquí no está su esposa para preguntarle a ella que por qué. No, está usted. ¿Qué hizo? ¿Por qué lo hizo? Porque la justificación quita la responsabilidad de la persona que está confesando un pecado. Y en última, si está confesando un pecado es para ayudarlo a vencer su pecado. Entonces la justificación hace que la persona de alguna manera arruine la confesión. ¿Sí? Entonces hay que dejar que la persona asuma su responsabilidad de lo que ha hecho. Entonces, hermanos, cuando alguien viene, antes, porque nosotros somos apresurados. No, hermano, le falta oración. No, hermano, haga esto. No, hermano, esto. Hermano, gran parte de la consejería es escuchar. Entre más detalles, entre más conocimiento, entre usted más claro tenga el panorama, más va a poder ayudar a la persona. ¿Me está entendiendo? O sea, en esto no seamos ligeros ni rápidos, porque a veces la persona necesita más tiempo y a veces puede ser que en un tiempo se abrió algo, pero va a requerir otro tiempo para que se abra algo más. Que a veces uno pasa, no esto y esto, y ¿qué será? Vamos a orar, no sé qué. La siguiente reunión, hermano, y algo más, bueno, sea algo más. Es que me dio pena porque yo quería contarles que yo tuve esta experiencia y me pasó, y hice esto. O sea, a veces el asunto no es tan rápido. Porque el corazón tiene como muchos laberintos, ¿no? Y más cuando tiene que ver con el pecado. Entonces, en la medida que podamos escuchar, enfocar bien la conversación con buenas preguntas, eso nos va a mostrar bien que está viviendo la persona, ¿sí? Por eso decíamos que debe haber algo de espiritualidad, de madurez, de gracia del Señor. Hay preguntas que a veces abren el corazón, abren la situación. Es esto. Es ira, es orgullo, es lujuria, o es mentira. ¿Qué es lo que hay acá? Ahora, entonces, primer ingrediente, debemos aprender a oír. Para poder aconsejar necesitamos oír y oír bien a la persona y dirigir bien a la persona para que ella pueda abrir la realidad de los hechos, de las situaciones que está viviendo. Lo segundo, como estábamos viendo ahorita, podemos leerlo ahí otra vez. Yo salté esa frase, solo resalté una cosa, pero me parece importante lo que vamos a decir. Primera de Juan 3:8, el pasaje donde decíamos la práctica. Algo que debemos saber como consejeros cristianos es que la consejería tiene que traer consuelo, hermanos, aún al que está en pecado. ¿En qué sentido? Si la persona viene, nosotros debemos mostrarle a través de nuestra consejería que siempre hay esperanza en Cristo, que siempre hay solución en Cristo.
Que por más oscuro que él vea el camino, al fondo hay una luz que le pueda ayudar. Porque a eso vino Cristo, ¿no, hermanos? Y es bien importante, hermanos, que en medio de lo que estamos escuchando, nosotros podamos aplicar la medicina del Evangelio al corazón y a la situación. Porque aquí Juan dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Entonces mire lo que dice ahí. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces, gran parte de la naturaleza de la consejería es escuchar, y escucha uno cosas feas. Escucha pecados, consecuencias de pecados, escucha la vergüenza que trae el pecado, y una cantidad de cosas que son difíciles. Pero el consejero no puede olvidar y tiene que sacarlo a la luz que hay esperanza en Cristo, que hay perdón en Cristo, que hay salvación en Cristo, que hay la manera de limpiarse de esos pecados, que hay la manera de abandonar ese pecado. ¿Sí? Eso es lo que nos diferencia de un consejero secular. Nosotros tenemos el Evangelio, nosotros conocemos a Cristo. Nosotros hemos experimentado el perdón, la limpieza, la victoria sobre el pecado. Y eso debemos traerlo a la consejería. Aunque, y escúcheme esto, aunque debamos confrontar el pecado y señalar los errores del pecador, hay que darle esperanza. Hay que darle esperanza, no hay que matarlo. Porque si está buscando un consejo es porque esa persona en un grado u otro grado quiere salir de eso. Y nosotros tenemos el medio para que salga. Entonces siempre la consejería, hermano, debe haber esperanza. Como decía un hermano, puede que la persona en la consejería solo pudo en esta semana estar libre de tomar 3 días. O libre de entrar a internet y ver pornografía 3 días nomás. Pero el consejero debería decir, por lo menos fueron 3 días, gracias a Dios por esos 3 días. Así haya poca gracia, hay gracia. Peor no hubiera gracia. Si pudo 3 días, va a poder una semana y lo va a poder vencer un mes más adelante. ¿Vamos a entender? El consejero, él tiene que tener ese espíritu. Él tiene que tener el espíritu de que vienes a consolarle y a darle esperanza, no importando el pecado que sea, porque en Cristo hay victoria sobre el pecado cuando se consuela, ¿no? Entonces, hermanos, nunca olvidemos que el que está más dispuesto a perdonar y a sanar siempre es Dios. Su obra en la cruz nos lo demostró. La manera como Él lidió con las personas nos da la más, como alguien decía, sublime y santa esperanza, que en el Evangelio hay consuelo y salvación para los que buscan sincera y fielmente. Nosotros confiamos en los méritos del sacrificio de Cristo y la obra del Evangelio para librar a cualquier persona del pecado que esté cometiendo. Y eso se lo diría no solo a los que aconsejan, sino a los que están en eso. Yo le podría decir, mi hermano o hermana, que tal vez tiene un pecado dominante, arraigado, que en Cristo hay esperanza. Que Dios no lo llamó para estar en esclavitud y en vergüenza. Que Él no quiere que usted siga viviendo año tras año bajo la derrota de ese pecado. Lo que usted necesita es conocer estos medios de gracia para ser libre en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, no importa lo que nos cuenten. Sí, en Cristo hay esperanza. Y eso debemos recordárselo constantemente a la persona que está hablando con nosotros. Tiene un abogado que intercede por usted. Tiene alguien que dio su vida para limpiarlo de esos pecados y salvarlo de esa condición. Entonces, primero, la buena consejería tiene esa disposición a oír. Segundo, tiene esa disposición a traer esperanza en Cristo, aquel que viene a confesar su pecado. Tercero, evidentemente la gracia del Señor pues, nos lleva, como decíamos, a traerle esperanza a la persona. Pero eso no quiere decir que no debamos tratar el pecado. El tercer asunto es diagnosticar o identificar el pecado que la persona está trayendo. ¿Sí? Y por eso es bueno el oír. Porque, ¿qué pasa, hermanos? A veces una persona viene. Una vez tuve una conversación con una hermana que ella me vino y me dice, hermano, tuve un caso de consejería, el caso gravísimo, está pasando esto. ¿Y tú qué le dijiste? No, yo le dije que en Cristo hay perdón. Le dije, eso es bueno. ¿Y qué más le dijiste? No le dije nada más.
ahí viene el siguiente punto. No solo hay que traer la esperanza, hay que tratar el pecado. Hay que tratar el pecado, hermanos. ¿Por qué? Porque, escúcheme bien esto, de nada sirve que alguien nos confiese el pecado y siga practicándolo. Mejor que no hubiera ido a consejería, decía alguien. Entonces el siguiente ingrediente es identificar el pecado y tratarlo. ¿Sí? Como ya lo escuchamos, la idea es escucharlo bien, preguntar bien. En esa manera, en la medida que oímos, podemos ir identificando. El problema es lujuria, el problema es mentira, el problema es una infidelidad matrimonial, lo que sea, el pecado que sea. Ahora, identificando el pecado que sea, hay que ponerle nombre. Hay que ponerle nombre, porque la Biblia le llama a eso, es que tengo una lucha. No, la Biblia no le llama lucha. La Biblia le llama fornicación. La Biblia le llama avaricia. La Biblia le llama celo. La Biblia le llama amargura. La Biblia, ¿cierto, hermanos? ¿De cuál lucha? Póngale nombre y apellido. El consejero tiene que identificar qué es lo que está tratando. Una adicción sexual, ¿sí? Un problema de carácter deformado, una persona iracunda, profundamente iracunda, una persona que tiene un problema con la mentira grave, ¿sí? Hay que ponerle nombre al pecado. Ese es el tercer asunto, identificar el pecado. En ese identificar el pecado, hermanos, por eso son buenas las preguntas. Saber cuál es el pecado, saber con qué frecuencia se practica, hermano. Ese tipo de cosas hay que saberlas. Saber si es una cuestión del pasado, es una cuestión del presente. En qué lugar, con qué personas, en qué situaciones. ¿Vamos a entender? Identificar el pecado. En ese identificar el pecado hay que ver, y eso lo vamos a ver también en las próximas reuniones, ¿es una adicción o fue un pecado ocasional? Porque eso también cambia mucho las situaciones. ¿Qué es una adicción? Algo que usted hace de manera regular. ¿Qué es un pecado ocasional? Hermano, tuve un problema con mi esposa y nunca lo había hecho y hice esto. Es muy diferente tratar una adicción a un pecado ocasional. ¿Cierto? Entonces, una vez identificamos el pecado, las características del pecado, la historia del pecado, esa parte de la historia es importante, hermano. Y el histórico, hermano, este año, estos últimos 3 meses, este último mes, no, hermano, eso fue antes de ver la historia, ver la regularidad, cuándo lo comete, ¿sí? En qué estados de ánimo, todo eso nos ayuda a ver el pecado, cuánto se ha profundizado en el corazón y cómo podemos ayudar. Entonces, usted se da cuenta, hermanos, que este proceso no es tan rápido. Ya entendiendo un poco lo que es, obviamente debemos ir a abrir la Biblia y ir a esos pasajes donde la Biblia habla de ese pecado. ¿Sí? Porque generalmente nosotros tenemos una percepción del pecado diferente a Dios. Hermano, solo fue un adulterio. Vamos a ir a la ley a ver qué dice Dios del adulterio. ¿Cierto? ¿Sabes qué dice la ley Dios del adulterio? No, es que, hermano, es una amargura que yo tengo y yo sé lidiar con eso. Vamos a ver qué dice Dios de la amargura. Vamos a ver qué dice Dios del enojo. ¿Sí? Entonces, el consejero, y ahí es donde, bueno, hermanos, generalmente los casos de consejería siempre están direccionados a unas áreas. Entonces, los consejeros tienen que conocer la palabra. Tienen que saber qué dice la palabra de ciertas áreas. ¿Sí? Porque eso nos va a ayudar mucho en esos tiempos a abrir la escritura y decir, bueno, pero es que aquí dice que aunque no te dejes acostado con esa mujer, si tú la codicias en tu corazón, ya adulteraste. ¿Vamos a entender eso? Pero tú no fuiste hasta la casa de ella, pero el hecho de... Entonces necesitamos tener que la Biblia abierta, porque Jesús dijo a los que habían creído en Él, si ustedes perseveran en mi palabra, ¿qué dice ahí? Conocerán la verdad. Entonces, bueno, vamos a abrir la Biblia. ¿Qué dice la Biblia de la ira? ¿Qué dice la Biblia del divorcio? ¿Qué dice la Biblia de la inmoralidad sexual? ¿Qué dice la Biblia de relaciones de adultos con niños? ¿Es normal que usted quiera tocar a un niño? No, es que me siento atraído. ¿Y eso de dónde viene? ¿O es normal que a un hombre le gusten los otros hombres, a una mujer las mujeres? ¿Qué dice Dios de eso?
Necesitamos abrir la Biblia, ¿no, hermanos? Porque es que la Biblia es la que nos muestra el espejo, nos dice cómo Dios ve el pecado. Entonces, una vez identificamos el pecado con nombre y vemos más o menos las raíces, como el contexto del pecado, hay que abrir las Escrituras. El consejero tiene que abrir las Escrituras. Y cuando abra las Escrituras, aunque él lo haga, como decíamos, en un ambiente de mansedumbre, de amor, de cuidado, él tiene que advertir la gravedad del pecado y las consecuencias. Porque eso es algo serio, hermanos. El pecado trae siempre consecuencias. Y siempre la Biblia, es que hay hermanos que, yo no sé, tienen un lenguaje que no es bíblico. Hermanos, que Dios no amenaza a las personas. Sí las amenaza, hermanos. Y las consecuencias son una manera que Dios amenaza y advierte al hombre de sus pecados. Porque si el hombre no puede jugar con el pecado. Cuando Dios le dice al hombre que no peque es porque Dios lo está cuidando del mal y de las consecuencias que el mal trae. Entonces hay que mostrarle cómo Dios ve el pecado y las consecuencias que trae ese pecado. ¿Para qué? Para que la persona en nuestra consejería determine luchar con ese pecado. Determine abandonar ese pecado. ¿Sí? Ese es el foco, hermanos. El foco de la consejería no es solo que nos cuente lo que está haciendo, sino que la persona salga con plena convicción de que tiene que tratar ese pecado, de que tiene que matar ese pecado, de que tiene que luchar con ese pecado. Mira lo que decía un comentarista en relación a esto. No es ayuda, ni respeto, ni amor, si permitimos al aconsejado continuar siempre en sus hábitos pecaminosos. ¿Sí es lo que dice? No es ni ayuda, ni amor, ni respeto. Si no le advertimos que tiene que abandonar eso y que tiene que tomar medidas en relación a eso. Y mire la otra frase que él dice. Si no estamos listos para tomar las medidas necesarias para que haya verdaderos cambios en la vida del aconsejado y de los suyos, es mejor no aconsejar. Si el consejero no está dispuesto a ayudar a abandonar a la persona el pecado, mejor no lo aconseje. Porque la consejería tiene como propósito ayudar a la persona a salir de ese pecado, a tratar ese pecado, a luchar con ese pecado. ¿Sí? Entonces, si no tenemos las medidas para que la persona salga de eso, mejor digámosle, no puedo ayudarte, vaya donde una persona que le pueda ayudar en esta área. ¿Sí me están entendiendo, hermanos? Porque al identificar el pecado, señalarlo con la palabra, mostrar las consecuencias, lo siguiente es confrontarlo para que la persona tome las medidas necesarias para tratar ese pecado. Si no, de nada sirve la consejería, hermanos. Entonces tenemos el asunto de oír, consolar con el evangelio, pero identificar el pecado a tal punto que la persona esté determinada a tratarlo. Cuarto, este asunto no es tan sencillo, ¿no, hermanos? Yo me acuerdo que a veces uno queda en el primer punto que escuchó nomás y ya. Vamos a orar por usted, hermano. Así somos, ¿no? Uy, hermano, vamos a orar para que el Señor lo ayude. La consejería requiere más cosas, hermano, más ingredientes. El cuarto, el consejero debe determinar un proceso para tratar el pecado. ¿Qué significa eso? Ustedes recuerdan, hermanos, que cuando hablábamos de la consejería cristiana, especialmente en estas áreas, está muy vinculado al proceso de santificación. ¿Qué significa eso? Que como es un proceso de santificación y decíamos que es un proceso lento, el cuarto asunto nos llama al proceso que debemos considerar para ayudar a vencer el pecado. Lo que significa que debemos evitar, hermanos, soluciones rápidas y superficiales. Porque es un proceso de santificación, entonces incluye algunas cosas. En ese proceso de santificación debemos llevar a la persona a un arrepentimiento continuo y a una santificación creciente. La idea es que la persona abandone esos hábitos pecaminosos, ¿sí? Entonces eso va a incluir una lucha fuerte, dura y a veces larga con el pecado. Y a veces es bueno ser sincero con la persona. Mire, joven, yo ya hablaba con un hermano de eso. Mire, hermano, eso que usted me está contando yo lo he escuchado muchas veces. Y lo que yo le puedo decir es que las personas que han vencido ese pecado emprendieron una lucha constante
y fuerte con ese pecado. Si usted espera que yo le dé un consejo para que eso se acabe hoy, no lo puedo hacer. Y hay que decírselo a la persona, mire, usted tiene un problema de identidad. Esas experiencias, esos pecados, destruyeron su manera de verse como hombre o mujer. Usted tiene una identidad confundida. Usted necesita recuperar el diseño de Dios, la imagen de Dios para el hombre, para la mujer, y necesita tratar con las inclinaciones homosexuales y pecaminosas que tiene en esa área. Y eso requiere tiempo, y vamos a tener que leer varias cosas, y hablar varias cosas, y tratar varias cosas. ¿Sí? Eso que lleva haciendo 20 años no se desaparece de un día para otro. Hay que ser sincero con el aconsejado, hermanos, y con nosotros mismos. Porque a veces nosotros tenemos la idea de que, pero es que a fulanitos cuando se convirtió se le quitó de una. Y gloria a Dios, porque a veces ha pasado eso. Pero no todos pasan por eso. No todos pasan por eso. Y la realidad es que muchos pecados arraigados, ¿se acuerdan lo que hablaba de las raíces profundas? Requieren tiempo para ser tratados. Entonces ahí es donde viene el plan a tratar. ¿Cómo podemos ayudar a esta persona a tratar con ese pecado? Entonces, en consejería se habla de tareas o actividades, hermanos. ¿Se han escuchado eso? Quiere decir que se le ponen ciertas tareas a la persona. Tareas que son, en un sentido, asuntos o medios de gracia donde la persona necesita crecer para experimentar ese proceso de santificación y luchar con ese pecado. Siempre, lo repito, hermanos, no debemos buscar una solución rápida y superficial que tenga poco beneficio. Estas tareas o actividades tienen el propósito sobre todo de ayudar a la persona a crecer en Cristo, a crecer en su vida devocional, espiritual, a entender por la palabra el pecado, a tratar drásticamente con él. Hacia ahí van las actividades. Y obviamente estas van a ser realizadas pues fuera de la consejería, pero establecidas en la consejería. Alguien decía, los consejeros tienen que ser sabios y creativos. Es que uno va leyendo varios hermanos y por experiencia uno se da cuenta que los casos varían. Pero generalmente, ¿qué se puede pensar? Bueno, vamos a buscar entonces en la Biblia un libro que específicamente trate estos asuntos. Y vamos a comenzar una lectura devocional diaria. Vas a orar, vas a leer ese libro y vas a escribir unas reflexiones de lo que Dios te está hablando sobre ese pecado. Es un ejemplo, ¿me hago entender, hermano? Entonces, de aquí a 15 días o a 20 días o la próxima semana que nos vemos, vas a comenzar a hacer la lectura de la Biblia en relación a ese punto de tu vida. ¿Qué otro podría ser? Algunos hermanos animan a la persona, por ejemplo, a orar y a llevar un diario de oración en relación al pecado. Día 25, hoy leí tal porción de la palabra, esto me muestra que he sido rebelde, Señor, ayúdame a tratar. Y él comienza a registrar. ¿Por qué registrar? Porque a veces esas reflexiones ayudan a la persona a mostrar pues, que está interesada en tratar ese pecado y a crecer en su vida devocional. ¿Qué más? Leer un buen libro, hermanos. Hay libros que son excelentes para ciertos tipos de pecados. Es más, el consejero debería conocer ese tipo de material. Si yo aconsejo a una persona, hermano, quiero hablar, ¿qué está pasando? No, hermano, usted tiene un problema tremendo de ansiedad. Antes de hablar con una persona ya debería tener unos 2 libros que esté. No, hermano, tengo un problema con pornografía. Ya usted debería estar leyendo unos 2 o 3 libros buenos cristianos para ese asunto. No, y divorcio en este matrimonio. Ya usted, el consejero, hermanos, tiene que ir se preparando. Entonces, hay libros, hermanos, que son muy buenos. Muy buenos. Entonces, parte de las actividades puede ser, y vamos a leer tal libro. Vamos a estudiar tal libro. Vamos a ver si el libro tiene guías, y bueno, todo lo que podemos hacer. ¿Qué más actividades podemos poner en eso? Bueno, vamos a rendir cuentas. ¿Listo? Entonces tú me vas a llamar semanalmente y me vas a contar cómo te fue esta semana. ¿Le volviste a pegar a tu esposa o no? ¿La gritaste o no? ¿Sí? Rendir cuentas. Porque a veces ese rendir cuentas en la consejería, hermano, y en la lucha con el pecado, es muy bueno. Muy bien. El saber, hermano, Dios, yo escuchaba, creo que a Nancy un día decir que Dios tiene medios de gracia que nos ayudan mucho a luchar con el pecado. Uno es la vergüenza.
El solo, a mí hermanos me han dicho, hermano, solo con la vergüenza que sé que tengo que hablar con usted, uy, ya eso me... Ya sé que usted me va a preguntar específicamente de eso, ya eso, uy, no, hermano, ya uno lo piensa. Porque Dios da eso. Dios usa la vergüenza, Dios usa que otras personas sepan como un medio de regularnos. Por eso alguien decía, cuando usted se va a un lugar donde nadie lo conoce, usted está mucho más propenso a pecar. Porque usted no tiene ese sentido de comunidad, de que lo conocen, ¿sí? Y Dios usa eso, hermanos. La familia, la iglesia, los hermanos. Entonces, haz tareas como lectura de la Biblia, oraciones, diarios, leer libros, rendir cuentas. En las actividades, si el pecado afectó a otras personas, hay que involucrar la restitución. No es que se enteró mi esposa, se enteran mis hijos. Y, bueno, a que parte de las actividades va a ser pedir perdón allá. Decía un hermano que la medida del conocimiento del pecado también debe ser la medida de la confesión del pecado. Entonces, el consejero tiene que ir considerando, hermanos, y hay cosas que uno, en la medida, sobre todo cuando uno comienza a leer sobre consejería y a aconsejar, uno se da cuenta, oiga, a mí me faltó ayudarlo en esta área. Sobre todo, como decíamos, es proceso de santificación. Poner a una persona a orar, a leer la Biblia, a leer libros cristianos, ¿qué es? Crecer en fe, crecer en conocimiento del Señor, crecer en la vida espiritual, cosas que le van a ayudar sobre todo a luchar con su pecado. Ahora, hay casos donde usted se da cuenta que el cristiano tiene una práctica de pecado porque no ora. Entonces hay tareas que son en esa área. ¿Cuánto oras? No, hermano, a veces yo paso 2, 3 días sin orar. Oro el miércoles y a veces cuando voy a oración. ¿Cuánto está leyendo la palabra? No. Entonces ahí uno se va dando cuenta que en esas áreas va a tener que tener, bueno, si tú quieres vencer este pecado, sin oración es difícil. ¿Cierto, hermanos? Los que luchamos con el pecado sabemos que sin oración es difícil. Sin la lectura de la palabra de manera constante, difícil. Ahí comenzamos a darnos cuenta. ¿Dónde ves? Con el celular. ¿Cuándo? Cuando estoy solo en el cuarto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Como actividad, no vamos a volver a entrar el celular al cuarto. Y si de aquí a 15 días nos damos cuenta que lo hacen en la sala, entonces vamos a cortar el internet. Vas a entregar el celular por un tiempo si quieres tratar con ese pecado. ¿Me hago entender, hermanos? Todo eso es parte de las actividades. Que la palabra actividad suena como muy colegio, ¿cierto? A mí no me gusta la palabra actividad. Pero podamos decir que de los deberes espirituales, que suene más espiritual. Parte de los deberes espirituales que debemos poner sobre la persona. Entonces, el consejero debe saber. Pero hermanos, generalmente cuando hay práctica de pecado, deben haber deberes. Porque eso va a mostrar un poco el compromiso de la persona para luchar con el pecado. Y también eso le va a ayudar mucho al consejero, porque es difícil. Usted puede sentarse 1 hora, 1 hora y media a una persona a hablarle, pero no le va a poder hablar todo lo que le habla un libro. ¿Cierto, hermanos? El libro le ahorra a usted camino, explicaciones. Entonces ya entras más a ayudar puntualmente. Entonces, los deberes espirituales es bien importante. Entonces, oír, dar esperanza con el Evangelio, identificar el pecado, ¿sí? Confrontar con el pecado para que la persona esté decidida a tratarlo, y las actividades o los deberes espirituales para que esa persona pueda luchar con el pecado. Y lo último, que debe haber una consejería, hermano, como tal. Hay consejerías de consejería, eso lo vamos a ver más adelante. Hay consejerías de un día, pero cuando es práctica el pecado, debe haber seguimiento. Debe haber seguimiento. ¿Qué quiere decir eso? Deben haber otras reuniones de consejería y se le debe preguntar a la persona, bueno, ¿cómo avanzamos? Si avanzamos, si no avanzamos, leíste, oraste, ¿cómo estás con el pecado? ¿Sí? Hay consejería, hay tiempos. Bueno, a veces hay un tratamiento. Yo pensaba cuando estaba leyendo sobre estos temas, lo que me pasó con los ojos. Yo fui al médico, el médico me examinó, me dijo, mire, aplíquese esto y venga en 1 semana. Yo lo apliqué toda la semana, llegué la semana, no le hizo, ahora aplíquese esto. Venga la próxima semana.
tampoco le hizo. Ahora aplíquese esto. A la tercera semana, esto como que le hizo. Sígaselo aplicando y venga a la siguiente semana. Hermano, así llevo 3 meses. Semana tras semana. Un tratamiento largo. Y yo decía, ¿hasta cuándo va el tratamiento? Me dijo él. Hasta cuando ya no tenga nada. ¿Sí está dando la idea que le quiero dar con la consejería? ¿Hasta dónde debería ir la consejería con el pecado? Hasta que ese pecado desapareció. Hermanos, y la experiencia es que Dios puede librar a las personas de pecado. O sea, eso nos da esperanza, ¿no? Eso nos da esperanza de que Dios puede dar victoria sobre el pecado. Entonces, la consejería cristiana tiene esos 5 ingredientes: oír, dar esperanza, identificar el pecado para que la persona lo trate seriamente, dar un camino o un plan, unos deberes para que la persona trate eso y hacer el acompañamiento necesario en esa área. Eso sería en términos generales lo que es la consejería en relación al pecado. Como les decía, vamos a ver algunos pecados particulares y cómo podríamos aconsejar de manera más particular algunos, ¿sí? Que son generalmente pecados que aparecen mucho en la consejería y que nos pueden ayudar a todos a esto. Hermanos, yo no sé si usted se está dando cuenta que este asunto es mucho más amplio de lo que pensábamos, ¿cierto? Y mucho más desafiante. Yo recuerdo que una vez una hermana se me acercó hace un tiempo. Ella estudió una carrera profesional relacionada con psicología y me dijo, hermano, yo quisiera que ustedes me dieran un horario y me dieran la oportunidad de tener consejería en la iglesia. ¿Sí? Y le dije, hermana, realmente eso se necesita, solo que necesitamos pues, personas preparadas cristianamente, bíblicamente, para aconsejar. Pero lo cierto, hermanos, es que esto es todo un ministerio. Y si Dios nos está llevando a estos recamos, requiere prepararnos, ¿no? Requiere entender cómo lo podemos hacer, requiere aprender de otros que ya llevan camino en esto. Y es muy importante hablar estas cosas para que el Señor nos pueda perfeccionar como iglesia. Y termino diciendo lo que decía en la introducción de la serie, que si usted tal vez está luchando con cierto pecado, busque ayuda. No necesita estar ahí esclavo. El Señor dio medios de gracia a su iglesia para ayudarlo a salir de él. Amén, hermanos. Entonces vamos a cerrar, a dar gracias al Señor para tener un pequeño tiempo de mutualidad. Algo que paréntesis, pero que es importante. A veces no es una práctica de pecado. Yo he tenido algunas experiencias con esto. No es que la persona esté practicando esto, pero hizo algo en el pasado que su conciencia lo... es hasta antes de Cristo. Y todavía siente vergüenza, todavía siente culpa, todavía siente... Una pequeña sesión de consejería trae limpieza y libertad. ¿Sí? Entonces, a veces uno tiene cosas ahí guardadas que la carga. Pronto poderlo confesar con un hermano le va a ayudar a usted a tener libertad y a recibir eso, porque el Señor le dijo a la iglesia, a quienes les remitieren los pecados les serán remitidos, a quienes les perdonarán los pecados. Y una vez tuve un hermano que me contó algo feo que le sucedió antes de Cristo. Le dije, mi hermano, ya el Señor lo perdonó. Ya Cristo murió, por eso usted recibió el Evangelio, usted es hijo de Dios, usted ya sienta que eso ya no es un asunto que lo debería acusar. Aliviane su conciencia. Y le expliqué la palabra por el Evangelio. Y después me decía, oye, hermano, no sabe lo libre que me sentí de escuchar eso. Y era algo, no era algo que le había hecho antes de Cristo. Entonces a veces hay cosas que nos cargamos antes y un tiempo de consejería nos ayudaría a ser libres de eso. Amén. Vamos a orar, hermanos, para terminar acá. Que el Señor nos siga ayudando. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, por la sabiduría que vamos recibiendo de ella, Señor. Tú sabes que, Señor, ¿quién es suficiente para todo esto? Pero como hablábamos, Señor, en una ocasión, tú eres el gran consejero, Señor. Y tu Espíritu Santo, Señor, también ha sido dado para ayudarnos en este desafío, Señor. Oramos para que tú puedas levantar hermanos y hermanas con este servicio, Señor. Que tú puedas perfeccionarlos, que tú puedas madurarlos, Señor. Para que ellos puedan llevar a cabo esta obra en medio nuestro, Señor. Señor, y a los que ya lo estamos haciendo, danos gracias, Señor. ¿Cuánto necesitamos de ti, Señor? Realmente queremos poder ayudar a tus hijos, Señor. Danos de tu gracia, de tu sabiduría, Señor. Danos herramientas, Señor, para poder servir en esta área, Señor. Y aquellos que están luchando, Señor, que todavía tienen eso oculto, guardado, Señor.
aquello que los oprime, los avergüenza, los aleja de ti, Señor. Oramos, Señor, para que tú des gracias, Señor, y ellos puedan tratar estos asuntos, Señor. Que esta serie también sea para libertarnos, Señor, para sanarnos, Señor, para salvar nuestras almas, Señor, si estamos luchando en algún área particular, Señor. Te damos gracias, Padre, por tu palabra. Te bendecimos en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Y ahora ponemos este tiempo en tus manos, Señor. Amén, Señor.